dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy, que afortunadamente nuestro compañero Bernardo tuvo la buena iniciativa de invitar a Eugene, a quien ya habíamos nosotros intentado darle seguimiento con sus trabajos. Él es de origen de Estados Unidos, está dedicado básicamente a ser especializado en América Latina, en el marxismo y en los movimientos sociales. Es una persona que estudió sus formaciones en Estados Unidos, en diferentes universidades, tiene doctorado en estudios latinoamericanos, y él fue además en su trayectoria política y activista ha estado presente en varios movimientos trascendentales, ¿no? Estuvo en Estados Unidos cuando fue toda la revuelta por las luchas por los derechos humanos, por la discriminación racial, en contra de la discriminación racial. Él dio algunas conferencias allá, precisamente junto con otros trabajos que hizo con Raya Dunayevska. Con Raya Dunayevska. Entonces, aparte de eso, él estuvo trabajando después cuando fue testigo del movimiento del 68 en Francia, del inicio de todos los movimientos estudiantiles. Y bueno, él fue colaborador de Raya Dunayevska, ya tienen por ahí ustedes una información. Ella fue secretaria de Trotsky y fue una mujer que dio inicio a esto que se le llama el marxismo humanista. Entonces, el día de hoy él va precisamente a plantearnos qué es el marxismo humanista y cómo es que con esa herramienta y a partir de la teoría hegeliana de la doble negatividad y de él hace una innovación al meter la percepción del otro. Dice en su, no sé si recuerdan que en la presentación que les mandé por correo decía que los movimientos sociales se dan de abajo hacia la izquierda, ¿no? Entonces, él en este día nos va a hacer una charla al respecto de qué consiste y cuáles son los instrumentos y de qué servirían para la liberación latinoamericana. Él es autor de varios libros, los cuales los tenemos ahí atrás para los que lo quieran. Este libro que hizo sobre la filósofa Raya Dunayevskaya, y este que es un libro que le hizo la introducción el maestro Horacio Cerruti, quien ya estuvo aquí con nosotros también. También se imprimió en Cuba. Es un libro que es muy interesante porque aquí es donde él maneja precisamente eso que hablábamos de la autoridad y el uso de lo que sería la filosofía hegeliana y marxista, pero desde un punto de vista humanista, ¿no? Entonces, acá atrás están sus libros, los vamos a dejar aquí para que ustedes los vean. Y bueno, vamos a darle la palabra a Eugene, que no le gusta mucho estar sentado, a él prefiere tener una relación más dinámica con nosotros, pero le digo que bueno, por cuestiones de que estamos grabando, sí es importante tenerlo cerca del micrófono. Le damos la bienvenida. Gracias, compañeros y compañeras. Discúlpame por mis errores en español. Yo sé que hay demasiado, pero espero que ustedes puedan entenderme. También no me gusta mucho que estar arriba de ti, porque esta no es mi intención. No te preocupes, gracias. Mi intención es para tener un diálogo con ustedes. Pero para tener este diálogo es necesario hablar un poco, pero después de esto, no solamente preguntas, de acuerdos, desacuerdos, debate, todo, no hay problema. Bueno, la tema es marxismo, humanismo y América Latina. Y la razón que yo quiero los dos es porque yo no quiero hablar de marxismo, humanismo como una abstracción, no tengo ningún interés en esto. Marxismo auténtico es para cambiar el mundo. Pero el problema es cómo tener un marxismo auténtico hoy día.
cómo tener un nuevo comienzo. No solamente en marxismo, pero cómo tener un nuevo comienzo en nuestras sociedades hoy día. Porque claramente es necesario tener un nuevo comienzo, pero un nuevo comienzo no es algo fácil, es algo muy difícil. Y yo quiero hablar un poco, yo no soy el experto en cómo tener un nuevo comienzo, es una creación de todos nosotros. Pero yo quiero hablar un poco de la metodología de un nuevo comienzo en términos de qué fue el nuevo comienzo de Carlos Marx en su tiempo en el siglo XIX. Y yo quiero hablar también de un marxista, humanista, un filósofo que se llama Raya Dunayevskaya, porque ella también tuvo un nuevo comienzo del marxismo en la mitad del siglo XX. Pero la razón por todo esto no es porque Marx tiene la respuesta para nosotros, o Dunayevskaya no tiene la respuesta para nosotros. Es solamente nosotros que podemos construir un nuevo comienzo en actividad y en pensamiento. Pero la metodología de Marx, de Dunayevskaya, puede ayudarnos con esto. Bueno, entonces, pero yo quiero comenzar porque es sobre marxismo, pero es marxismo-humanismo. Una cosa que es necesario, porque creo que posiblemente muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de estudiar un poco de Marx o en la escuela o en los partidos políticos o en la vida. Pero el problema es en el siglo XX y también continuar en el siglo XXI fue una distorsión gigante de lo que es el marxismo o el marxismo de Marx. Y entonces es necesario al mismo tiempo, para estar abierto a aprender. Y entonces, en mi discurso sobre Marx y Dunayevskaya voy a hablar de qué es necesario para reaprender otra vez. Ok, el nuevo comienzo en términos de Marx. Entonces mi foco va a estar en el joven Marx. No porque la totalidad de Marx es importante, porque en realidad todo del Marx, el joven Marx, el Marx del Capital, el Marx de la última década de su vida, todo de esto es la totalidad de Marx. Y tiene cosas muy importantes e interesantes adentro de esto. Pero yo quiero comenzar o tener mi foco hoy día a relación de joven Marx de los años 40, especialmente los manuscritos económico-filosóficos de 1844, pero también el momento histórico de los años 40 en el siglo XIX, porque este fue el tiempo cuando fue un nuevo comienzo de Marx. Y con este nuevo comienzo, cuando Marx tuvo una ruptura completamente con la sociedad burguesa, fue la fundación por la trayectoria de la totalidad de la vida de Marx. Y entonces tener un poco de foco sobre este momento. Ok. Un momentito, estoy un poco... Tengo sed hoy día, mucho. Pues de tequila. Bueno, entonces Marx terminó su
estudio en académico, fue un redactor de un periódico que se llama la Rheinischen Zeitung, pero después, un poco de tiempo, el gobierno de Prusia decidieron cerrar el periódico. También Marx fue con un grupo que se llama los jóvenes hegelianos en este tiempo. Fue personas que fue abajo la influencia de Hegel, pero Hegel murió en 31 y fue un debate, diálogo, ¿qué es la relación de Hegel con la realidad de un nuevo momento? Bueno, y en este tiempo, Marx comenzó su nuevo comienzo. Y en realidad, en estos manuscritos económicos de 44, Marx tuvo una ruptura triple y al mismo tiempo encontrar un nuevo sujeto. Okay, ¿qué es esta ruptura triple que Marx comenzó hoy? Recuerdo que después de la Revolución Industrial, el fin del siglo XVIII, nosotros tenemos el desarrollo del capitalismo industrial y especialmente el pensamiento de Adam Smith y de David Ricardo, que fue economía clásico-político. Y fue muy importante porque fue la primera explicación de este nuevo sistema de capitalismo industrial. Porque antes de esto, gente tuvo ideas, teorías diferentes, cómo tener la riqueza de naciones, cómo obtener ganancias. Y fue la relación de trabajo en el campo, trabajo agricultura, o también fue esta concepción de mercancía, de tener Inglaterra, tener sus colonias en América, otros países tienen otras colonias, y fue un intercambio de esto. Pero cuando nosotros tenemos la revolución industrial, fue un cambio gigante en el mundo de producción. Fue posible tener producción y más producción. Y finalmente Smith y Ricardo fue los pensadores, los economistas que decidieron tener una ciencia seria de esto y decidir que la riqueza de naciones fue la relación de trabajo adentro de las fábricas. Esta fue la manera para tener más ganancias, valor, plusvalía, mucho de esto. Fue en relación de esto. Y entonces esto fue, en Marx tuve una apreciación, una admiración por Smith y Ricardo. Entonces fue, el ley de valor no es la invención de Marx, pero fue la desarrollado de Smith y después de Ricardo, que el valor es para tener producción en la fábrica. Pero el foco de Smith y Ricardo fue sobre trabajo. Pero Marx dijo, no, esto no es suficiente. No es trabajo, es el trabajador, el hombre o la mujer adentro de esto. Ok, perdón. Perdón, pero es que no se oye muy bien atrás. Está perdiendo. Pero esta eco
Bueno, ok, bueno. Creo que no sirve, ¿verdad? No. Es que estamos grabando, chicas. Bueno, pero entonces ya, continúa. No, está bien. Adelante. Perdón, sí, continúe. Oh, ok. Entonces, no fue un accidente que Smith y Ricardo tuvieron su foco sobre trabajo, porque por ellos trabajo fue una cosa. Entonces, por producción, nosotros tenemos una fábrica, nosotros tenemos máquinas, nosotros tenemos materiales y nosotros tenemos trabajo. Pero Marx dijo, pero es más de trabajo, es el trabajador. ¿Qué pasó con esta persona? No, siga, continúe, por favor. ¿Qué pasó con este hombre y mujer en la fábrica? Entonces, Marx tuve en un lado una apreciación de Smith y Ricardo, pero romper con la teoría de economía clásica política, porque la economía clásica política no tuvo una explicación qué pasó con hombres y mujeres en la fábrica. No tuve una explicación del problema de desempleado. No tuve una explicación de que nuestro trabajo es una cosa. Entonces Marx tuvo un ensayo que se llama trabajo alienado. ¿Y qué fue esto? ¿Qué pasó con los trabajadores en su trabajo? Que adentro de este nuevo sistema de producción, capitalismo industrial, fue una fragmentación de trabajo. Fue un tipo de trabajo que no fue un desarrollado de los talentos mental y manual de gente, pero fue una fragmentación, una explotación del trabajo. Entonces, cuando él rompió con Smith y Ricardo, fue un tipo de humanismo, porque él dijo, su trabajo, su investigación es sobre cosas, pero la realidad es, el trabajo no es una cosa, es una relación social adentro de la fábrica. Y necesario tener una explicación de esto. Y su primer ensayo, Trabajo Alienado, fue exactamente la primera explicación que Marx escribe sobre trabajo en la fábrica. Mucho más, después, en otros 30 años, en 1867, nosotros tenemos El Capital, tomo 1, y fue una explicación gigante de qué pasó exactamente en la fábrica, con trabajo vivo, trabajadores, trabajo muerto, máquinas, también otras categorías, trabajo concreto, la cosa que tú haces, trabajo abstracto, el tiempo que fue necesario socialmente para producir algo. Pero todo esto el desarrollo de esto fue durante 2-3 décadas. Pero primeramente en 1944 Marx tuvo una recognición. Trabajo alienado. El trabajo en un sistema capitalista fue una deshumanización de trabajo. Una explotación. Ok, esta fue la primera ruptura. Una segunda ruptura fue muy interesante. Él tiene un segundo ensayo que se llama Propiedad Privada y Comunismo.
Y en este ensayo, Marx tuve una crítica no solamente de capitalismo industrial de Smith y Ricardo, pero tuve una crítica de comunismo primitivo o comunismo grosero. No, posiblemente es un poco extraño, ¿verdad? Porque en 1848 nosotros tenemos el manifiesto comunista de Marx. Sí, seguramente Marx fue un comunista, ¿verdad? Pero Marx fue un otro tipo de comunista. El comunismo, él tuvo esta crítica de comunismo vulgar o comunismo primitivo. ¿Por qué? Porque comunismo, este primer tipo de comunismo, dice que el problema con nuestra sociedad capitalista es propiedad privada. Todo es necesario tener la abolición de propiedad privada. Y Marx dijo, sí, necesario tener la abolición de propiedad privada, pero no es suficiente. Este no es el corazón del capitalismo. El corazón del capitalismo es el hecho que nuestro trabajo, nuestra actividad es la propiedad de una otra persona. Y si el trabajo, nuestra actividad, nuestro trabajo para producir algo no es nuestra, pero es la propiedad de abajo el controlador del dueño de la fábrica, naturalmente los productos, este vaso, o este libro, o este micrófono, todos estos productos son la propiedad del dueño de la fábrica. Pero la razón no es porque el fuente no es la propiedad privada, el fuente, la origen, es nuestro trabajo. Entonces, el foco de Marx, Marx fue contra propiedad privada en términos de las fábricas y empresas grandes. Fue necesario tener, no abajo el Estado, pero abajo el controlar de todos los trabajadores, toda la sociedad. Pero Marx dijo que cuando los comunistas pensaban que la solución es solamente la eliminación de propiedad privada, Marx dijo, esta no es la solución de la sociedad. No es es porque nosotros tenemos si nosotros tenemos la misma tipo de trabajo alienado, la misma explotación de nuestra actividad, nosotros no eliminar capitalismo, solamente cambio la forma de propiedad. Y este tiene una relación profunda no solamente del día de Marx, pero mucho de qué pasó con marxismo en el siglo XX, porque nosotros tenemos una revolución magnífica en Rusia, en 17, la eliminación de capitalismo, comienzo de una nueva sociedad. Pero cuando nosotros tenemos la consolidación del poder de Stalin, nosotros tuvimos otra forma de capitalismo, un capitalismo del Estado, porque los trabajadores no tuvieron el derecho para controlar, los hombres y mujeres no tuvieron el derecho para controlar la manera de trabajo en las fábricas. Pero el problema es que el marxismo fue una distorsión gigante del marxismo, que dice, nosotros tenemos una revolución, nacionalización de propiedad, nosotros tenemos socialismo. Este nunca fue el concepto de Marx.
Pero vamos a hablar de esto un poco más tarde, con Dunayevsky. Pero para regresar al tiempo de Marx. Entonces, en este ensayo, Propiedad Privada y Comunismo, Marx él dijo que este comunismo primitivo o grosero solamente quiere tener la universalización, la generalización de propiedad privada. Y Marx tuve un ejemplo a hablar de esto, que es el problema de esto. Marx dijo en este ensayo, nosotros tenemos una forma de propiedad privada, matrimonio, porque la mujer fue en este tiempo, un poco en nuestro tiempo también, pero mucho en este tiempo, la mujer fue la propiedad del hombre. Ella no tuvo derecho para decidir nada en relación de propiedad, de otras cosas. Y Marx dijo que si nosotros no tenemos, si una mujer no es la propiedad solamente de un hombre, matrimonio, pero fue la propiedad de todos los hombres, prostitución. ¿La mujer es más libre? Naturalmente no. Y Marx dijo, este es exactamente el secreto del comunismo vulgar o primitivo. Pero también ver que esto, con Smith y Ricardo, no trabajar, no solamente trabajo, pero trabajador, hombre y mujer. Comunismo primitivo, foco sobre propiedad, pero no sobre el humano. Entonces, un comunismo auténtico no es una cuestión de propiedad, es una cuestión de relaciones sociales, especialmente de trabajo en la fábrica, pero otras relaciones. En realidad, Marx tuvo un discurso después de esta comparación de matrimonio y prostitución y propiedad privada, generalización de propiedad privada. Marx tuvo un discurso sobre la relación de nosotros podemos entender la relación de nuestra sociedad si nosotros vemos qué es la relación de hombre con mujer. Y la manera que hombres tienen relación de mujeres en nuestra civilización. Now, yo sé que generalmente gente pensaba, oh, Marx, su cosa por Marx fue la lucha de clases, los trabajadores. Esto es verdad, Marx tuvo mucho foco sobre esto, pero nosotros podemos encontrar en Marx otro discurso sobre otros sujetos revolucionarios. Y esta relación de hombre y mujer es uno de estos, muy importante de esto. Ok, esta fue la segunda ruptura. Primero, Smith y Ricardo, economía clásica política. Segundo, comunismo primitivo. Fue una tercera ruptura. Y esta es una ruptura muy compleja, pero muy importante para entender la relación. Y esta fue la relación con la dialéctica hegeliana. Porque Hegel fue el filósofo más importante en el fin del siglo XVIII, las primeras 3 décadas del siglo XIX. Entonces Hegel escribió al tiempo de después la Revolución Francesa y fue, la revolución más importante en el mundo o en Europa hasta este momento fue la Revolución Francesa. Y Hegel no fue un participante, fue en Alemania, pero tuve la oportunidad de ver esto. Y él, con esta Revolución Francesa, fue claro en Hegel que todo de filosofía, todo
del pensamiento histórico del tiempo de los griegos hasta la Revolución Francesa, necesario tener una recreación, una revolución adentro de filosofía. Y esta revolución, nosotros tenemos 3 libros, Hegel tiene muchos escritos, pero 3 libros muy importantes, fue Fenomenología del Espíritu, segunda, Ciencia de la Lógica, y tercer, Filosofía de Espíritu y Mente. Hay otros muy importantes, pero estos son los 3. Fue un desarrollo de esta concepción de la dialéctica. No voy a hablar mucho de la dialéctica esta noche, es solamente la revolución en filosofía de Hegel fue para poner historia adentro de filosofía. Y la historia, la dificultad de Hegel es la historia muchas veces es no directamente historia como historia, pero la historia de ideas a cada momento. Pero abajo el impacto de la Revolución Francesa, él tuvo esta creación de qué es el desarrollo de pensamiento y en realidad qué es el desarrollo de la humanidad. Y él usó esta palabra, la dialéctica. Y la dialéctica tiene esta concepción primeramente de negación, para decir no contra algo. Entonces, en el tiempo de la Revolución Francesa, fue decir no contra negación de qué? El rey, la iglesia, el feudalismo, todo esto fue una lucha contra esto. Hegel decidió, este es el desarrollo del pensamiento, el desarrollo de ideas, es esta negación. Hay una contradicción y necesario tener una negación de esta contradicción. Al mismo tiempo, Hegel, su concepción de la dialéctica fue no solamente negación, pero yo sé que esto es un poco abstracto, pero perdón por esto. Negación de la negación. Entonces, no solamente negación, pero una negación de esto. Okay. Pero ¿cómo traducir esto? Que un cambio social, una revolución, un proceso revolucionario, tiene un doble ritmo. La destrucción del viejo, negación. La construcción del nuevo, negación del negación. Entonces, este es el doble ritmo de la dialéctica. Contra algo, destrucción del viejo, pero en el proceso de destruir algo, hay un positivo que es adentro del negativo. Entonces, durante la lucha contra algo, nosotros desarrollamos ideas, deseos, concepciones de algo nuevo. Esta es la dialéctica en términos de Hegel. Pero la dificultad en Hegel es que la manera para presentar esto fue muy abstracta. Fue un movimiento de ideas. Por ejemplo, en Fenomenología del Espíritu es conciencia, autoconciencia, razón, comprehensión, razón, conocer absoluto, no es la totalidad, pero un movimiento de ideas. Pero muchas veces en Hegel estas ideas fue afuera las cabezas de hombres y mujeres. Es como fue un desarrollo de ideas y no el desarrollo de hombres y mujeres. No todo el tiempo. Algunas veces Hegel es muy concreto.
Por ejemplo, hay una sección en Fenomenología de Espíritu que se llama Amo y Esclavo. Y en esto es en parte de conciencia hasta autoconciencia. Es muy magnífico esta sección, porque él tiene una concepción de qué pasó con el esclavo que comenzó con una conciencia dependiente, porque el esclavo no tiene tierra, no tiene armas, no tiene nada, es dependencia completamente sobre el amo. Y el amo tiene la tierra, las armas, todo de esto, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Fue necesario para el esclavo a trabajar. Y entonces el esclavo trabajar, cultivar la tierra, construir casas, otras cosas en el campo. Y en este proceso, el esclavo descubrió que él tuvo su propia mente. Esta es la palabra de Hegel. El esclavo encontrar o descubrir su propia mente. Entonces él tiene conciencia, yo hice cosas, yo puedo hacer cosas. Y entonces el esclavo que tuve antes una conciencia dependiente, desarrollado una conciencia independiente. ¿Qué pasó con el amo? El amo no hace nada, no trabaja, tiene dependencia fuerte sobre el esclavo. Entonces el amo en realidad no tuvo una conciencia independiente, pero una conciencia dependiente. Entonces fue una transformación en opuesto de esto. Esta es parte de la dialéctica. No voy a hablar más de esto, pero es para decir que sí, algunas veces Hegel es muy abstracto, pero muchas veces es muy concreto. Ok. En el tiempo de Marx, en los años 40, fue mucho debate sobre el significado de Hegel. Y Marx decidió entrar a este debate en 43, él tuvo su crítica de la filosofía de derecho de Hegel, tuvo una crítica fuerte, porque Hegel fue parte del Estado y tuvo una crítica. Pero Marx decidió en 44 a regresar a Marx y tiene otro ensayo. Marx no tuvo un título de esto, pero ahora conocer con la crítica de la dialéctica hegeliana. Pero es un crítica muy interesante. Es un crítica en cual Marx dijo, el problema de Hegel es que él tiene su dialéctica es un movimiento de ideas, pero afuera de las cabezas de hombres y mujeres. Entonces Marx dijo, esta es una abstracción, es un movimiento, es una dehumanización de ideas, en cual ideas fue afuera, una separación de hombres y mujeres. Y Marx dijo, no, la dialéctica es adentro. Pero, y este pero es muy importante para entender al mismo tiempo, Marx tuvo una apreciación, una recognición que la dialéctica de Hegel, la dialéctica de negatividad, la dialéctica de negación y negación de la negación, fue muy importante, fue un momento auténtico de historia. Entonces cuando Marx tuvo su crítica de Hegel, al mismo tiempo él tuvo no solamente una apreciación de Hegel, pero él decidió tener una recreación de esta dialéctica, pero en términos muy concreto, muy real,
por su día. Entonces, el movimiento de ideas de la dialéctica no fue una abstracción, un espíritu, pero fue que el motor de este movimiento de la dialéctica fue sujetos revolucionarios. Y en el tiempo de los años 40 fue un nuevo sujeto, el proletariado. Este fue el sujeto que Marx encontró. Ok, ¿por qué Marx tuvo la oportunidad de encontrar este nuevo sujeto? Porque este nuevo sujeto fue en rebelión. Entonces, fue esta colección de hombres y mujeres en las fábricas, especialmente en Inglaterra, pero comenzó no fue Alemania en este tiempo, pero fue partes de Alemania, Prusia y otras. Y fue huelgas, fue rebeliones en este tiempo. Y una rebelión que fue muy importante fue en Silesia. Y Silesia fue parte de Prusia a este momento. Y en Silesia, los tiradores tuvieron una rebelión contra las nuevas máquinas para reemplazar los tiradores y para tener imposición de un sistema de fábrica. Y los trabajadores decidieron tener una protesta, tuve una marcha en la calle, tuve fuegos, destrucción de las máquinas en las fábricas, y ellos tomaron los papeles en la fábrica y tuve un fuego de estos para decir, ustedes no tienen prueba de nada en la fábrica. Y Marx, muchos otros intelectuales, no Marx, pero otros intelectuales dicen, esto es terrible para estar contra la máquina, contra progresivo, cosas progresivas. Pero Marx tuvo una concepción muy diferente. Él pensaba que la pobre en Alemania fue más inteligente de todos los intelectuales. Entonces él tuvo una recognición no solamente con Silesia, pero en otra, rebelión, los primeros sindicatos que dice combinaciones, la autoorganización de los trabajadores. Ok, so pensaba de este nuevo comienzo de Marx en los años 40. Marx dice una cosa más. Marx, en relación de Hegel, él dijo, mi filosofía, no solamente de Hegel, pero del materialismo. Entonces Marx dijo en los manuscritos, mi filosofía no es idealismo ni materialismo, pero una unificación de los dos. Y Marx usa la palabra, mi filosofía es un naturalismo o humanismo. Y esta es la razón que nosotros usamos esta expresión marxismo-humanismo, porque Marx usa esta expresión que su filosofía fue un humanismo. Ok, todo esto es muy importante en términos de qué pasó con marxismo en el siglo XX, porque fue esta concepción del marxismo ortodoxo o dogmático. Marx materialista, Hegel idealista, fin de historia. Pero no fue una simplificación, una vulgarización. Marx tuvo una unificación del materialismo y humanismo. Naturalmente, Marx fue un materialista, pero no un materialista dogmático, no un materialista vulgar. Él tuvo una apreciación del movimiento de ideas y filosofía. Ok, para terminar con Marx, su nuevo comienzo es un humanismo con triple ruptura, contra economía clásica política, contra comunismo
primitivo, grosero, contra abstracciones de la dialéctica hegeliana, pero al mismo tiempo una apreciación de la dialéctica. ¿Y con qué? Con un nuevo sujeto, el proletariado. Pero dos cosas en relación de nuevo sujeto. Uno, yo sé que Marx tuvo enfoque sobre el proletariado, pero también hay una distorsión gigante de esto en el siglo XX, y también creo que ahora. Dice, el proletariado es el sujeto histórico, fin de historia. Marx nunca tuvo en concepción de esto. Naturalmente Marx pensaba que el proletariado fue un sujeto muy importante, pero no lo solo sujeto. Nosotros podemos encontrar en Marx discursos sobre otros sujetos, no solamente el proletariado. No es que el proletariado es nada, el proletario es muy importante, seguramente, la lucha de clases no ha desaparecido. Pero, por ejemplo, Marx en la última década de su vida tuvo un interés en qué pasó en Rusia, cuando fue un movimiento de campesinos que tuvo un colectivo rural rural que se llama el Mir u Община, y fue algo muy concreto. Entonces, revolucionarios tuvieron pregunta por Marx: ¿es posible para nosotros en Rusia, con esta colectiva rural, el Mir, que nosotros podemos tener una otra manera para obtener una nueva sociedad, o es necesario para todos nosotros tener una repetición del capitalismo de Inglaterra y Alemania, etc.? Y nosotros tenemos un diálogo de Marx sobre esto, y finalmente Marx decidió que posiblemente el Mir o Община, el común rural, fue con origen, con fuente de un otro tipo de cambio social, y no es necesario tener la misma manera. Es solamente uno, hay muchas otras manifestaciones de esto. Ok, entonces Marx tuvo en concepción no solamente de un sujeto, pero otros sujetos, multidimensional. Más de esto, o al mismo tiempo, ¿qué es un sujeto? ¿Qué es un sujeto? Porque también en el siglo XX nosotros tenemos mucha confusión, porque nosotros tenemos los partidos jerárquicos, vanguardistas, que dicen, sí, el trabajador es el sujeto revolucionario, pero nosotros, el partido, tiene la conciencia, y necesario para nosotros a dar conciencia a las masas. Marx nunca tuvo en concepción con esto. El proletariado con sujeto fue ¿qué por Marx? Un sujeto, el proletariado con razón, con mente de revolución, y no solamente fuerza y músculo de revolución. Y nosotros podemos ver esto muy claramente en la Comune de París de Marx, que fue la revolución más importante, un momento revolucionario en el tiempo de Marx. Y en su Guerra Civil, su escrito sobre la Comune de París, Marx fue muy claro que esta experiencia de la Comune de París fue el sujeto revolucionario, pero toda la gente de París, para tener la construcción de una nueva sociedad. Entonces, un sujeto es razón, mente de revolución, no objeto. Ok, entonces es para decir, todo esto es para decir que solamente 15 minutos más, un poco demasiado, discúlpenme por esto. Es solamente que es un nuevo comienzo.
necesario un análisis de la economía, un análisis de sujetos revolucionarios, un nuevo comienzo filosóficamente. Todo de esto es parte de un nuevo comienzo. Y si no, nosotros no tenemos un nuevo comienzo en términos de desarrollo de ideas. Ok, para cambiar muy rápidamente y muy corto, a Raya Dunayevska. Raya Dunayevska cuando fue joven fue aquí en México, en Coyoacán, fue secretario en exilio a Leon Trotsky, aquí en 37 y 38, en Coyoacán. Pero después de esto, fue algo muy terrible. Fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero para abierto esta Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó? Fue un pacto de no-agresión entre Hitler, de nazismo, de fascismo, y ¿con quién? Con Rusia. Rusia socialista. Socialista. De Stalin. Tuve un pacto de no-agresión en agosto de 39 y muy rápidamente abierto la Segunda Guerra Mundial porque Hitler no tuvo miedo que Rusia va a tener guerra con Alemania. Hitler fue libre para comenzar la Segunda Guerra Mundial. Ok. Pero recuerdo, esta es una sociedad socialista. Y tuve este pacto. Trotsky fue contra esto, ¿verdad? Naturalmente fue contra este pacto. Pero Trotsky pensaba que Rusia, que tuve una revolución en 17 y tuve la eliminación de propiedad privada, la nacionalización de propiedad. Entonces, Rusia continuó a estar en un estado de obreros. Él usó el término estado obreros deformado. Pero Dunayevska no pensaba que esto fue correcto. Ella pensaba que Rusia no fue posible para Rusia estar en un estado de obreros para participar en de acuerdo con nazismo. Ok, pero si una persona es un revolucionario serio, dice, Rusia no es un estado de obreros, bueno, necesario no solamente dice, no es un estado de obreros, necesario tener prueba de esto. Y el prueba, ella comenzó para estudiar la economía de la Unión Soviética en los primeros años 40 del siglo pasado. Y su conclusión, ella usó las categorías que Marx usó en Capital, trabajo vivo, trabajo muerto, trabajo abstracto, trabajo concreto, valor, plusvalía, no voy a hablar de estos, pero su conclusión fue que Rusia no fue un estado de obreros, pero en otro tipo de capitalismo de Estado. Bueno, este fue el comienzo de un nuevo filosofía. Porque después de esto, Dunayevska dice, ok, si Rusia no es un estado de obreros, ¿qué es un estado de obreros? Y por esto ella decidir fue necesario volver al pensamiento de Marx. Y entonces ella encontrar los manuscritos económicos filosóficos de la joven Marx, que no fue conocido. Ella fue la primera persona para traducir estos en inglés en su primer libro, Marxismo y Libertad. Pero fue muy claro con esto que necesario repensar qué es marxismo auténtico. Entonces ella tuvo este análisis de la Unión Soviética con el estado
capitalista, otro tipo de capitalismo de Estado. Pero necesario romper completamente con marxismo dogmático ortodoxo de la Unión Soviética. Y ella comenzó para desarrollar estos tipos de ideas, encontrar el humanismo de Marx en sus manuscritos económico-filosóficos de 44. Pero no es necesario también para luchar contra otra distorsión de Marx. Gente pensaba que, la joven Marx, humanista, no es, joven. La madura Marx de Capital es una otra persona. Marx, Dunayevsky no pensaba. Nosotros podemos comenzar un poco para terminar con esto. Este libro que yo tengo aquí es 3 libros. Una trilogía de revolución es los 3 libros principales de Dunayevsky. Marxismo y Libertad, Filosofía y Revolución, y Rosa Luxemburgo, el movimiento feminista y la filosofía marxista de la revolución. Y en estos 3 libros, ella comenzó para desarrollar una otra concepción del marxismo. Sí, el joven Marx de 44 es una cosa, pero en sección, el primer libro, Marxismo y Libertad, la tercera parte sobre el marxismo, la unidad de la teoría y la práctica, capítulo 7, el humanismo y la dialéctica del capital, tomo 1. Entonces, el joven Marx y la madura Marx es la misma Marx. Naturalmente, Marx desarrolló sus ideas más concretas. Pero el espíritu de la dialéctica del humanismo es dentro de la totalidad de Marx. Entonces, muchas veces gente pensaba, el Marx de Capital es la realidad de Marx, pero es el Marx de la economía. Pero naturalmente es la Marx de la economía, pero es mucho más. Es la dialéctica, el desarrollo del capitalismo, pero también es la dialéctica, el desarrollo del proletariado en resistencia contra el capitalismo. Es necesario entender, y no solamente esto, es este movimiento abajo, pero también tiene filosofía adentro, la dialéctica, el movimiento por una nueva sociedad. Ok, para terminar, para tener un poco de tiempo para diálogo, entonces los 3 libros de Dunayevsky muy rápidamente. Su primer libro, Marxismo y Libertad, es una historia del marxismo. Pero la historia es ¿qué? De la práctica a la teoría. Entonces, marxismo no es solamente la creación de Marx en su mente, es la relación de práctica desde abajo y el intercambio de esto con Marx. Este es marxismo auténtico, el movimiento de práctica hasta teoría y el movimiento de teoría hasta la práctica. Y esta historia comienza con la Revolución Francesa y la creación de la dialéctica hegeliana. Los años 40, el movimiento de los trabajadores, y la creación de los manuscritos económico-filosóficos de la joven Marx. También Capital. Dunayevsky tiene un análisis del Capital, pero tiene capítulos a relación de la influencia de la guerra civil en los Estados Unidos para la estructura de Capital. Y fue una nueva edición de Marx de Capital después de la Comuna de París. Y Marx tuvo modificaciones muy importantes en relación de esto. Entonces, para entender después esto que pasó con el marxismo, después Marx, la historia de la revolución Rusia, también los soviets. Lenin fue un hombre magnífico, pero no fue una creación abstracta.
fue en relación de la actividad del proletariado en 5, la primera revolución, y en 17. Bueno, yo sé que esto es muy rápido, pero para entender que el marxismo comienza de práctica hasta teoría. El segundo libro, Filosofía y Revolución, es el otro lado, que es el movimiento de teoría hasta práctica. Parte 1 comienza con la dialéctica hegeliana, la relación de Marx con Hegel, de Lenin con Hegel, y después alternativos, Trotsky, Sartre, Mao, que Dostoyevsky pensaba que no fue parte de esta concepción de la dialéctica auténtica. El libro sobre Rosa Luxemburgo, La liberación femenina en filosofía marxista de la revolución, es muy interesante porque en los Estados Unidos en este tiempo, al fin de los años 70, fue un nuevo sujeto, el movimiento feminista, y Dostoyevsky tuve que tener una relación con esto, tuve una apreciación. Al mismo tiempo, ella tuvo una cierta crítica, porque los feministas no tuvieron relación de Rosa Luxemburgo, un revolucionario magnífico. Ellos dicen esta concepción, Luxemburgo no tuve mucho escrito sobre feminismo, entonces no es feminista. En Dostoyevsky pensaba esto fue una locura. Es una manera para pensar de feminismo muy cerrado. Luxemburgo fue un feminista, pero fue un revolucionario, un teórico magnífico, etc. Bueno, discúlpame por demasiado tiempo, creo que espero que vamos a tener un diálogo. Los libros de Dostoyevsky y de mío son... para terminar, ¿verdad? Son baratos y después, si tiene interés, puedo tener estos. Bueno, diálogo. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? O comentario, no es necesario preguntas. Todo el tiempo. Sí. No me quedó muy claro cuando usted habla precisamente del objeto del proletariado como sujeto, lo entendemos en este sentido de que es el que va de alguna manera a confrontar, a realizar lo que es el papel principal como revolucionario. Pero ¿cuál en todo caso sería el objeto que tuviera la revolución y el proletariado? Una. La otra, ¿cuál es desde su punto de vista, cuál es el papel del partido? ¿Y cuál es el papel de quién? Los partidos. El partido político. Okay. El partido político, pues, el partido proletario. Sí. ¿Y cuál es el papel que tiene desde su concepción la dictadura del proletariado? El tercer. La dictadura del proletariado. Okay. Bueno. Bernardo, ¿quieres contestar eso? O? Sí, puedo. Ok, tu primer punto es ¿qué es mi opinión del proletario con sujeto y no objeto? El sujeto. Ok, es que Marx habló que en una sociedad de clases y especialmente en sociedad capitalista hay una división gigante entre trabajo mental y trabajo manual. Es necesario tener una eliminación de eso por la nueva sociedad. Pero este no es solamente una cuestión de la día después de la revolución. Es el proceso durante y antes de la revolución.
Entonces, si vamos a tener esto, es para tener una apreciación y una licitación de los talentos, de las ideas de sujetos. Entonces, en términos del proletariado, por ejemplo, Dunayevskaya, nosotros tenemos ella murió en 87, pero fue un fundador de un grupo marxista humanista que tuve un periódico. Ok, ¿qué pasó con este periódico? El periódico, generalmente por los periódicos de la izquierda, los intelectuales son los redactores del periódico. Pero Dunayevskaya pensaba que no, el redactor de nuestro periódico cuando comenzó, por muchos años, fue un trabajador negro en las fábricas de coches. Y también no solamente un proletariado como el redactor de esto, escribir cada vez, cada 2 semanas en el periódico, pero nosotros tenemos una página sobre mujeres, sobre juventud, sobre gente negra, sobre proletariado. Y en esto no fue artículos sobre estos sujetos, pero una licitación de las ideas de la gente negra, las mujeres. Fue necesario por ellos escribir, pensar. Esta es parte de la concepción de un sujeto, para tener, porque muchas veces hay esta concepción, los trabajadores, los otros sujetos, no tienen conciencia. Nosotros tenemos este problema con el trabajo de Lenin en qué hacer a relación de esto. Es necesario romper con esta concepción. Ok, en términos de partidos políticos. Perdón. Partido proletariado. Pero ¿qué es un partido? ¿Qué es un ejemplo? ¿Es los bolcheviques? O sea, esa es mi pregunta. Desde su concepción, ¿cuál es, existe o no, o es posible conceptualizar lo que es el partido proletario? Ok, uno, yo pienso que es seguramente el partido proletariado, pero partido de mujeres, de juventud, de otras minorías. Cada país es diferente. Aquí tú tienes una dimensión de la gente indígena, es necesario estar. Pero también es necesario tener otra concepción del partido. Entonces, esta concepción que comienza con La Salle, con Kautsky, con Lenin, del partido proletariado, que los intelectuales son los líderes, necesario romper con esta división entre trabajo mental y trabajo manual. Es necesario tener otro. Mi nuevo libro es exactamente sobre este problema. Se llama Hacia una dialéctica de filosofía y la organización. Y históricamente, el partido proletariado, partido revolucionario, tuvo su acción, su actividad. Y pensamiento emancipatorio, sí, nosotros estamos por la dialéctica, pero fue una separación gigante de actividad y filosofía. Y cuando nosotros tenemos esta separación de filosofía y actividad, nosotros tenemos revoluciones en completa transformar en opuesto. Dunayevskaya tuvo una concepción que el problema no es solamente forma de organización. Esto es muy importante en términos de, ella fue contra partidos jerárquicos. Pero hoy día, especialmente en América Latina, nosotros tenemos una concepción de horizontalidad, de descentralización. Bueno, posiblemente este es mejor de partidos vertical jerárquicos, pero el problema es, la debate es sobre qué, forma de organización.
jerárquico, descentralización. Bueno, estoy más por descentralización, pero hay más de este problema. El problema es qué filosofía nosotros tenemos en organización. No solamente la forma, pero la filosofía dentro de la organización. Esto es muy clave, es muy importante tener un diálogo. Esta es una cosa en relación de esto. Ok, el tercer, el dictador del proletariado. El problema con eso, para mí, la Comuna de París fue el dictador del proletariado auténtico. Pero fue 10 semanas, no más. El problema es, en Rusia, después 17, por algunos años, nosotros tenemos el dictador del proletariado, pero al fin nosotros tenemos el dictador del partido. Y esto no es lo mismo. Y Lenin tuvo un conocimiento de esto. Fue un debate muy famoso, muy importante. Después de la revolución fue el debate sobre sindicatos. Y fue un debate en cual nosotros tenemos, ¿qué es el papel de sindicatos? ¿Qué es el papel del Estado después de la revolución? Entonces, este problema es el problema más grave. Yo sé que nosotros estamos antes de la revolución y el problema cómo destruir esta sociedad es un problema grande. Pero posiblemente más grave es qué pasó después de la revolución. ¿Qué ocurre? ¿Cómo tener la construcción de una nueva sociedad? Ok, el debate sindicato fue 3 posiciones. Fue Trotsky tuvo una posición, Lenin tuvo una posición y un otro pensador, Shlokhnikov. Fue dentro del partido bolchevique. Ok, ¿qué pasó? Nosotros tenemos la guerra civil dentro de Rusia y fue necesario defender el país. Y en este tiempo los sindicatos dicen, ok, nosotros no vamos a tener nuestros derechos para huelgas, otras cosas, durante la guerra civil. Nosotros vamos a tener la militarización de los sindicatos. Fue muy concreto el sindicato de ferrocarril y el sindicato de agua, que dar agua hasta los ferrocarriles. Y fue sin democracia por un año y medio. Después de esto, ¿qué pasó? Fin de la guerra civil. Y los sindicatos dicen, ok, gracias a Trotsky, él fue el jefe de esta cosa, la militarización de los sindicatos, pero ahora nosotros queremos tener nuestro derecho por nuestros sindicatos. Y Trotsky dice, ¿por qué nosotros tenemos un estado de trabajadores? ¿Por qué es necesario por los sindicatos estar independientes? No es necesario. Necesario tener la absorción de los sindicatos dentro del Estado, porque nosotros estamos en el estado de obreros. Esta fue la posición de Trotsky. La posición de Shlokhnikov, un otro bolchevique, él dijo, fue el jefe de la oposición de trabajadores, fue el nombre de esta tendencia. Él dijo, nosotros tenemos un estado de obreros, entonces es necesario tener la eliminación del Estado. Necesario solamente tener un gobierno de congresos de los trabajadores. Esta fue su posición. Lenin tuvo una posición completamente diferente. Él dijo, ustedes tienen esta concepción de nosotros somos un estado de trabajadores, pero no es realidad, es una abstracción. Nosotros tenemos un estado de trabajadores en un mar de campesinos. Y con esto
para avanzar, para eventualmente tener un estado de trabajadores, necesario por los trabajadores tener la derecha para estar contra el Estado, porque si ellos tienen ese derecho a estar contra, ellos van a defender nuestro Estado. Entonces, esta concepción de un dictador del proletariado es muy complejo. Este proceso, cómo tener la construcción de nueva sociedad. No hay. Rusia a este tiempo no es la respuesta, es necesario para nosotros pensar mucho de esto, pero al otro lado, entonces nosotros tenemos mucha experiencia en el siglo XX de dictaduras, entonces la transformación de Rusia, la transformación en China también fue otro tipo de capitalismo de Estado. Pero la cosa es que no hay respuestas dentro de esto, es solamente algunos ejemplares. Históricamente es necesario para nosotros decidir que, en este sentido, de acuerdo con tu pregunta. Entonces, ¿qué es un partido? Yo tengo dudas en relación del partido, porque hay elecciones y todo esto, sí. Tengo muchas dudas en relación de esto. Bueno, otra pregunta, sí. No más tu pregunta es un comentario. Sí. En estos momentos en nuestro país hay todo un fervor impresionante por ir a las corrientes originales del pensamiento social clásico. Quizá aquí no lo sentimos porque estamos inmersos en una sola forma de ver las cosas, que es monotemático. Los legionarios de Cristo acaban de traer a uno de sus teóricos más importantes desde España, Carlos Díaz. Ahí se los dejo de tarea para que se metan en el internet. Tiene más de 200 libros escritos sobre anarquismo, sobre marxismo y todas las áreas sociales. Es un hombre verdaderamente enciclopédico. Lo trajeron desde hace 15 días para en privado dar conferencias a empresarios, dar conferencias a cruzados. Acuérdense que en la parte religiosa los cruzados son muy importantes. Por su parte, el PRI no cree que está cantando mal las rancheras. A través de la Academia de Historia, y luego espero que me borres de la cámara, luego hay broncas. Si no, se va a la boca. A través de la Academia de Historia están haciendo ciclos en donde quieren resucitar el nacionalismo revolucionario nacido en la época de Miguel Alemán. Acuérdense que el priismo nace con la Revolución Mexicana y ellos se dicen que son descendientes directos. En la realidad, lo ha dicho Gustavo Adolfo Gili muy bien, no es cierto. La Revolución Mexicana es una revolución inconclusa. Por eso el zapatismo tiene otra derivación. ¿Qué están haciendo entonces estos teóricos, doctorados en historia, doctorados en filosofía, entre ellos el director del Colegio de México, el señor Javier Garcidiego, etcétera? Hacer una revisión de los congresos católicos celebrados en 1903 en México, que ponían en práctica la política social de la Iglesia Católica, porque en este país la otra gente que se cree dueña del país es la Iglesia Católica. Así de fácil y sencillo. En 1914, el Papa Pío XI manda una felicitación por cable a Victoriano Huerta, y ese año, por haber pacificado el país, así dice el cable, el Papa Pío XI felicita a Victoriano Huerta. Ahí están en los anales, ¿sí? Ese mismo año el Partido Católico, ¿ustedes saben del Partido Católico? Postula a Federico Gamboa, ese insigne literato que escribió Santa, como adversario precisamente de Victoriano Huerta. Pero hubo un contubernio y etcétera. Retomando el tema. Sí. Perdón, la dieta de Zamora de 1913, hoy la están retomando porque a partir de ahí nace el poder de la Iglesia contemporánea.
¿Por qué estoy haciendo esta síntesis histórica? Porque hoy hay que regresar al pensamiento de los clásicos. Si en Inglaterra existe el Instituto Adam Smith, que por cierto aquí no voy a decir la filial porque me invitan también luego a sus reuniones y me voy a quemar. Sí, tengo esa lucha que me invita a la ultraderecha también, imagínense. ¿Sí? Existe el Instituto Adam Smith con filiales en toda América Latina, y en la Universidad de Harvard hace poco salió desplegado por los mismos estudiantes para decir: ya basta de que únicamente se enseñe solamente el aspecto de la economía liberal, desde Hayek, Milton Friedman, y terminar con las últimas corrientes, y iba a decir con Francis Fukuyama y el fin de la historia, lo que decía el maestro Eugenio, ¿verdad? Entonces sí es necesario retomar el pensamiento de Marx. La importancia, sobre todo este Marx, que yo estoy de acuerdo con Eugenio, no me gusta eso de que el Marx joven y el Marx viejo. Toda la vida he visto en Marx un humanista a la altura quizás de un Sócrates que adoraba la verdad, a la altura quizás de un Cristo que adoraba la igualdad. Eso he visto en Marx, no otra cosa. Quizá su teoría económica está rebasada, algunas partes, pero la parte de la metodología, la parte del contenido filosófico, hoy está más vivo que nunca. La izquierda que da besos a los poderosos, la izquierda que predica la esperanza y el amor, la izquierda, la izquierda que cree que a través del parlamentarismo, y nos hacen fraude en el 1888, y nos hacen fraude en el 2006, y nos vuelven esa izquierda que cree en el parlamentarismo. De verdad. Bernardo, perdón, sí. Lo que pasa es que quiero ubicar, la conferencia de Gogol, porque lo que él escribe, su obra de Gogol, es precisamente totalmente innovadora en este sentido. Es de los teóricos que tendremos en breve o ya que recurrir. Perdón por la... Okay, uno y dos. Primero él y después ella. Y tercero, ok. Y yo no voy a dar respuestas, los tres comentarios. Cuando mencionaste el planteamiento del sujeto histórico que hace Marx, hablaste de que algunos lo retomaban pero en forma unilateral, porque el sujeto histórico para Marx era algo más que solo el proletariado. Y ubicaste, por ejemplo, al sujeto histórico dentro de las cartas que le envían los rusos a Marx para pedirle consejos sobre el proceso del campesino en Rusia. Y entonces lo ubicaste al sujeto histórico con el planteamiento de Marx dentro del campesinado. Y luego también retomaste la cuestión del sujeto histórico en algo que propusiste como que propusiste en cuanto a la relación del hombre con la mujer, cuando estabas hablando de que la mujer en la época aquella era propiedad absoluta y no tenía derecho ni a votar, ni de propiedad, ni nada, ¿no? Entonces, ahí ubicaste entonces la cuestión del sujeto histórico. Marx, cuando plantea lo del sujeto histórico, habla de la relación del lugar que ocupa en la producción y en la apropiación de la riqueza, ¿no? Entonces, ahí me quedó un poquito de duda con respecto a cómo ubicarías la cuestión de estos sujetos históricos que mencionaste dentro de esta relación, aunque no, realmente no es no es una pregunta, bueno, sí es una pregunta, pero como se está planteando la cuestión del pensamiento de Marx ahora como una proyección, pues es muy difícil responderlo. Gracias. Compañera. Sí, bueno, yo lo que preguntaría aquí, veo que todo se repite a lo largo de la historia. Aquí también hablaba Marx que el capitalismo se iba a destruir y vemos que surge con más fuerza. ¿Cómo es que nos dominan de tal forma
que no podemos desarrollar nuestro pensamiento, porque como dijo aquí, el desarrollo del pensamiento es el desarrollo de la humanidad. Y veo que no podemos, nos han metido en una sociedad de consumo, en una sociedad donde no podemos ver, donde ahora somos esclavos modernos y estamos contentos con el amo. Fue lo que dijo anteriormente, que el esclavo se liberó cuando se dio cuenta, cuando hizo trabajar su mente. Aquí, ¿cómo lo podemos hacer? Porque nos dicen que a pesar de que trabajan mucho los mexicanos, ganan poco, son los más felices del mundo. ¿Cómo puede ser que alguien que esté tan amolado, con un salario de hambre, que se viste de usado, que nos han rebajado tal dignidad, cómo es posible que viva feliz? ¿Cómo poder hacer que abran la mente, que tomen la conciencia, ¿no? Porque es lo que dicen, cambiando la conciencia podemos cambiar mucho, pero ¿cómo le podemos hacer para poder cambiar la conciencia también nosotros, un poquito más la nuestra, pero tratar de abrir pues la de nuestros semejantes que nos rodean, ¿no? ¿De dónde surge eso? Porque eso es lo que yo veo, que cada vez estamos peor, pero estamos felices con los amos que nos explotan. Uno de estos, ¿no, Ricardo? Gracias. Bueno, a mí mi inquietud va en el sentido de la construcción del sujeto. Y hay una referencia por algunos autores, sobre todo de América Latina, que hablan del sujeto nacional popular. Estaríamos hablando de que esta perspectiva está inscrita en esa concepción de la formación de un sujeto nacional popular. Y solamente quiero comentar algo respecto de lo que se ha dicho aquí, y de alguna manera tenemos que estar conscientes de que el impacto de la corriente económica que ha prevalecido en los últimos 30 años es un impacto cultural, es un impacto que ha sometido precisamente a la formación de los sujetos. Entonces, si ahorita tenemos que referirnos, por ejemplo, a la importancia que tiene Hayek, Milton Friedman, Harvard, Cambridge, Juan de la Pitas, es precisamente porque la formación de los sujetos que corresponderían a nuestras culturas, a nuestras sociedades, a nuestros colores, esa formación quedó sometida precisamente a la dinámica arbitraria y absurda que promovían estas corrientes económicas, sobre todo y políticas, por supuesto. Entonces, no podemos perder de vista que en estos últimos años, en estas últimas décadas, se fortaleció esta perspectiva, y en esa misma medida una perspectiva crítica, una perspectiva que tuviera como base un sujeto pues, revolucionario, un sujeto que construyera su propia perspectiva en sus condiciones. Estaba sometida precisamente a la influencia y al poderío que planteaban estas corrientes. Entonces, yo no quisiera que es un elemento a considerar muy importante lo que ocurre con el debate de estos teóricos liberales o neoliberales, pero pienso que no podemos perdernos exclusivamente en ellos. Tenemos que recuperar los otros elementos que vienen a complementar el análisis que necesitamos precisamente para construir un sujeto. Gracias. ¿Podría ahondar en el socialismo en Latinoamérica? Porque venía anunciado y no, en el anuncio de la conferencia de hoy, y no habló en lo de América Latina. De América Latina. Voy a hablar de esto, sí. Gracias. Lamento no haber estado en tu conferencia. Vengo de la marcha del ABC, en donde se conmemora la muerte de 49 niños inocentes que no debieron de haber muerto. Para mí era muy importante asistir porque supuse que iba a haber una respuesta social muy importante en razón de que esto debe de movernos a la acción. Desgraciadamente me doy cuenta de que somos muy pocos los que todavía
reaccionamos ante ese tipo de situaciones. Y tengo la pregunta respecto al marxismo, que no es nada más de hoy, sino de mucho tiempo atrás, en relación a la cultura. El marxismo, en el caso de Marx, alcanzó a ver el problema de la cultura como el aspecto fundamental que puede mover a los pueblos. La economía, la política, etcétera, quedan explicadas por sí mismas en las teorías económicas de Marx y son contundentes, son incontrovertibles. El problema es si las grandes masas alcanzan a entender estas categorías, estos conceptos y todo lo que implica la teoría como para comprender la necesidad del cambio social. Si hoy día el asesinato, porque fue el asesinato de 49 niños en una guardería, no mueve a la gente, la moverá el estudio del marxismo. Y si no, entonces, ¿qué nos hace falta para lograr esa transformación? ¿Y cómo el marxismo puede aportar a la cultura? Mi respuesta yo mismo me la doy, desde el arte, para generar emociones, y no veo yo otra, son cuestiones de carácter emocional, que la gente se movilice. ¿Cuál es tu opinión? Vamos a ver. Okay, well, well, de acuerdo, discúlpame que no tuve muchos comentarios sobre América Latina, pero yo pienso que el marxismo tiene relación profunda con América Latina. Yo quiero hablar de dos cosas en relación de esto. Uno es un pensador en el siglo XX, José Carlos Mariátegui, de Perú, en los años 20, que fue muy importante en relación de la recreación o la relevancia del marxismo por América Latina. Entonces, Mariátegui fue un país semicolonial, Perú, en los años 20, subdesarrollado, pero fue un marxista. Pero fue un país en el cual 80% de la gente fue gente indígena. Y Mariátegui fue muy claro, no es posible tener la creación, la construcción del socialismo en nuestro país sin la gente indígena con la corazón de esta construcción. Entonces, para mí, esta es una recreación auténtica del marxismo por la tierra de América Latina en los años 20 en Perú. Entonces, una recognición de que un nuevo sujeto. ¿Qué es eso? Entonces, sí, el proletariado en Europa, en un lugar o en otro, pero aquí en América Latina, posiblemente hay otros sujetos, o seguramente hay otros sujetos. Y Mariátegui tuvo recognición de esto. Pero no es necesario salir al siglo XX, no es necesario estar afuera de México. ¿Qué exactamente es este movimiento zapatista? En los últimos 20 años, aquí en tu país, en su país, es un movimiento magnífico, muy, muy importante, y no solamente históricamente, que fue 94 y qué pasó, este nuevo momento, ¿qué pasó el 21 de diciembre en Chiapas, en cual 45,000 gente indígena en 5 ciudades de Chiapas decidieron tener una marcha en silencio, y después esto fue los documentos de los zapatistas? Ustedes tienen la oportunidad de leer, espero que sí, porque hay cosas muy importantes. Uno, por ejemplo, fue en esto de estos, dice Marcos, fue un nuevo subcomandante, ¿verdad? Moisés, una persona indígena, como un subcomandante, tuve una carta muy interesante. Pero también fue uno de
de Marcos que dice, el tiempo de no y el tiempo de sí. Y él dijo, en los últimos años nosotros tenemos el tiempo de no, nuestra oposición contra esto. Ahora es necesario desarrollar el tiempo de sí, que es nuestra nueva construcción. Compañeros, ¿qué es esto? Esta es la dialéctica, con palabras muy diferentes, muy original, muy auténtico. El tiempo de no contra algo, el tiempo de sí, la construcción del nuevo. Para mí es la dialéctica, para mí no es interesante. Si los zapatistas, Juan dice, son marxistas, no dice marxistas. Este es marxismo auténtico. Para mí, en este tiempo aquí, es muy importante. Pero hay más. Entonces, en mi libro, Concepto del Otro, yo tengo capítulos sobre las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, movimientos indígenas en Ecuador, Bolivia y Guatemala, los zapatistas aquí. Estoy en el proceso de escribir un nuevo libro, Utopía, la dialéctica en América, en la liberación latinoamericana. Entonces, esta región es la región más interesante en el mundo en muchos términos de movimientos sociales. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos un problema en términos del desarrollo de teoría y filosofía, porque nosotros tenemos este marxismo dogmático y es necesario romper con esto. Y el opuesto de esto no es solamente horizontalidad, es necesario tener un desarrollo de ideas. A relación de tu pregunta, yo no estoy así pesimista que tú, a relación de eso. Ok, amo y esclavo de Hegel. El esclavo tiene su propia mente. Pero después de esto, Hegel es muy interesante. Él dijo al fin de esta sección, sí, el esclavo tiene su propia mente, pero la cuestión ahora es cómo practicar con su propia mente. Necesario tener una confrontación de la totalidad de objetividad. Y si el esclavo no tiene esto, su actitud, su propia mente es solamente en otra actitud de esclavitud. Y entonces, después de esto, Hegel dice, nosotros tenemos escepticismo, estoicismo, conciencia sin feliz. Entonces nosotros tenemos otra actitud de objetividad que no son libres. Entonces el desafío es, si nosotros tenemos sujetos que tienen su propia mente, y creo que ahora nosotros tenemos mujeres, gente indígena, juventud, proletariado, y también nosotros tenemos yo recuerdo, gracias por mencionar que pasó en Hermosillo y los jóvenes, porque es increíble que en este país nosotros tenemos algo como esto y hay nada. Pero por favor, yo pienso que la gente en general no son culpables. Es algo diferente. Hay corrupción, hay estos partidos políticos terribles, hay una cierta cultura así mala en este país. Ok, pero ¿cómo luchar contra esto? Es no para decir, ¿por qué tú en la calle, tú estás no en la calle? No va a hacer nada. Es cómo desarrollar una filosofía emancipatoria en cual toda la gente
puedo tener una recognición de sus deseos, de sus preguntas, sus preocupaciones adentro de eso. Hace una semana que nosotros tenemos 11 desaparecidos en este bar Heaven o algo como esto. ¿Qué es esto? Pero cada día, hay estas. Yo no tengo la solución de esto, pero yo pienso que si nosotros pensamos que la gente son culpables, no tiene cultura, no tiene conciencia, creo que esto no es correcto. El problema es más difícil, el problema es cómo desarrollar una visión emancipatoria. Este es el desafío para nosotros hoy día. Y yo pienso que marxismo puede ayudarnos, porque marxismo auténtico es una filosofía de revolución, una visión emancipatoria. Pero no hay suficiente foco como desarrollar esto. Yo no sé, yo sé que esta no es una respuesta, pero es mi comentario. ¿Bueno? Sí. Compañeros, si tienen interés, voy a por mis libros.